Bien, amigos, ya estamos otra vez en directo en este jueves con el tema de la muerte, el difunto y los familiares. Nos saluda Adela Cervera. Buenas tardes, frías, efectivamente frías, caliente en el corazón, estamos de acuerdo. Juan Gómez, Miguel Ángel Medrano, desde la bella Guatemala. Fernando Caballero, que saluda a todos los buscadores. Suga, que también nos desea buenas tardes y noches a todos. Arwen, con buenas tardes, y Arnaldo Hernández desde Puerto Rico, nada menos. Y también Juan Antonio Martínez Martínez, que nos saluda a todos nosotros. Hoy ya sabéis que hemos cambiado un poco el tema y vamos a ver si queda perfectamente claro lo que pasa cuando muere una persona y también a la familia que le rodea. Vamos a centrarnos en eso y vamos a ascender bastante con el fin de que abarquemos, a ser posible, toda la vida de todos los protagonistas de esos eventos. Buenas tardes, nos dice Aina Canet, y en breve empezaremos. En breve no, ya. Voy a quitar el chat para que nadie se distraiga. Ya debe estar. Pues no está. A ver ahora. Sí, ahora sí. Bien, pues en este taller 22 hablaremos de el difunto y su familia. Y debe quedar bien claro todas las circunstancias relacionadas con ese triste proceso en el que un familiar se despide de la vida. Si algo no queda claro, tenemos el chat para ampliar cualquier duda y los comentarios de este vídeo también para poder consultar si uno tiene el vídeo, lo ve en diferido. También cabe hacer preguntas sobre temas anteriores, evidentemente. Bien, este taller no es solo para buscadores, es para un público más amplio. Y a ese público más amplio hay que decirle que aquí llamamos buscadores a las personas que se dedican a progresar, a evolucionar, a avanzar como seres humanos, que no se conforman con las creencias que recibieron de pequeños y que quieren más claridad y más concreción en las ideas generales. Vamos a empezar hablando de cuándo nos morimos. Generalmente defendemos aquí por nuestra causa, por las cosas que hemos hecho durante toda nuestra vida. Es cierto que hay personas que mueren por accidentes imprevistos, por atentados, por agresión de una persona cercana, agresión que le quita la vida, pero lo común no es eso. Eso es muy excepcional. Más del 90 y mucho por ciento de nosotros moriremos pues, de muerte natural, que se dice. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nuestro cuerpo físico se agota, cuando lo agotamos, cuando lo dejamos exhausto, cuando no puede más. No hace falta que todo el cuerpo esté al borde del colapso. Basta con que esté un órgano, pero que este sea fundamental. Por ejemplo, los pulmones, por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, el corazón, por ejemplo, la vejiga. Es decir, cualquier órgano que tenga una función importante en el desarrollo de la persona, si estalla, la persona finaliza su estancia en el planeta. De forma que nuestro cuerpo físico se agota. Lo agotamos. ¿Y qué hacemos para agotarlo? Bueno, pues vamos a irnos al extremo opuesto. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería hacer deporte federado de competición cuando uno es joven. Cuando ya empieza a trabajar, tiene obligaciones y no puede entrenar como es necesario,
Entonces, pues que siga manteniéndose en forma con algún deporte esporádico los fines de semana o continuado, más suave, los días laborables también. Si para colmo es buscador y evita los disgustos, pues más y mejor, mucho mejor ayuda a su salud. Pero la gente normalmente no es buscador, no son buscadores, viven su vida al margen de lo que aquí hablamos. Y quizás hacen una vida sedentaria, comen de más, no cuidan la alimentación y puede ser incluso hasta que fumen fácilmente. El tabaco perjudica, y perjudica no solo a los pulmones, que eso lo sabemos todos, pero si los pulmones se obstruyen, no oxigenan la sangre lo suficiente y para que los órganos y las células estén oxigenadas, el corazón tiene que trabajar de más para suplir las carencias que hay en esos pulmones medio obstruidos y puede fallar el corazón. Pero es que además los humos de la nicotina pasan por la orina, por la vejiga, y en la zona en que la vejiga se une a la uretra, ahí tienen cristales y ahí van rascando, rompiendo, y ahí se originan problemas serios que hay que quitar una capa y luego hay que quitar otra capa y otra capa y al final no hay capas. Y al final, pues esa persona tiene graves problemas, la vejiga hay que ponérsela afuera y puede ser muy desastre también el tabaco para la vejiga. De manera que el tabaco tiene muchas contraindicaciones, muchas, y puede hacer que la vida de la persona pues se acabe cuando tiene algo así como 70 o 70 y algunos. Otra cosa negativa, que todavía es más negativa, es la bebida. La bebida estropea el organismo y puede hacer que esa persona pues termine su vida a los 50 o incluso menos. Y ya casi el colmo del desastre serían las drogas. Las drogas proporcionan, según parece, algo parecido al contacto con el fondo, pero es un atajo muy malo y puede llegar a que acorte la vida hasta la treintena. Y ahora, equivocarse en algunas cosas puede ser también muy malo y puede acelerar mucho el final. De forma que nosotros decidimos cuándo y cómo será nuestro final. Aquí decimos que nosotros nos damos la felicidad y la salud. Si actuamos mal, si fallamos, lo primero que falla es la felicidad y lo segundo es la salud. Y si seguimos fallando en el tema de la salud, va a llegar un momento en que estropeemos seriamente un órgano. Y si no nos corregimos, nos iremos de este mundo. Luego, por tanto, efectivamente, nosotros hacemos mucho por el final de nuestra vida. ¿Cuándo y cómo será? Ahora, cuando llega el fin de una persona, los familiares ya saben lo que esa persona ha hecho en su vida y cómo se ha perjudicado, si es que se ha perjudicado. Lo saben, no les coge de sorpresa. Por tanto, lo que no tienen que hacer es procurar retenerlo con lazos afectivos. Debe ir a su nuevo sitio, tanto cuando está en los últimos días como cuando ya ha fallecido y está recién, el deceso recién consumado. Hay que dejarle ir. Él nos ve, nos oye, siente lo que pensamos y lo que sentimos, y no hay que retenerlo. Esto es a tenerlo en cuenta. Para facilitar el que pase a su nuevo destino, la persona que más le ha querido de los que ya se fueron, viene a acompañarle en el trance de la muerte. Dejémosle hacer su trabajo, porque
lo mejor que le puede pasar es que se dirija al sitio nuevo que le espera. Los difuntos, los familiares difuntos, nos cuidan desde arriba y saben cuando estamos en un trance importante como este. ¿Qué es lo que vuelve del difunto arriba? Pues aquí decimos sus capacidades superiores. Vuelven a su lugar de nacimiento, al sitio de donde vinieron. También se le puede llamar alma, porque hay, alma hay, que nadie lo dude, alma hay. Tenemos cuerpo, digámoslo, hablando un idioma que a mí no me gusta, pero que se habla mucho, cuerpo y alma. El cuerpo se queda aquí, el alma se va. Vuelve al sitio de donde vino lo mejor de él, su capacidad de amar, su capacidad de dar cariño, su amabilidad, su simpatía, su buen humor, las buenas cualidades que tenía, que eso la familia las conoce. Bueno, pues todas esas cualidades buenas, todo eso es lo que forma, vamos a llamar así, el alma. Y esas cualidades, la esencia de esa persona, porque somos inmateriales, la esencia es lo que va a gozar y a disfrutar por tiempo indefinido. Por tanto, no cabe el tener lástima por el que ha muerto. Está mucho mejor que nosotros. Podemos sentir lástima por nosotros que nos quedamos aquí. ¿Cómo va a gozar y a disfrutar? Pues si el lector, el que nos oye, hiciera trabajo para contactar con el fondo, el contacto con el fondo es el mejor reflejo de lo que siente una persona cuando ha subido arriba. Pero cuidado, no el contacto con el fondo de uno es lo que sienten todos los difuntos. El contacto con el fondo de una persona es lo que sentirá esa persona cuando llegue arriba, permanentemente. Los demás sentirán según su capacidad, según la capacidad de hacer el bien que han tenido, según la plenitud que son. Eso los buscadores lo entenderán perfectamente. Por eso el buscador puede experimentar en vida lo que se siente allá. Y el que no trabaja estas cosas, pues solo puede dar crédito a lo que dicen los que trabajan o no darlo. Es igual, porque crea o no crea, le va a pasar lo mismo a él. Que su mejor parte, sus mejores cualidades, eso que forma la esencia de esa persona, esa esencia va a la casa del Padre. Así que no sintamos pena por ellos, sintamos pena por nosotros. Y allá van a hacer un examen de cómo se ha portado, cómo se ha comportado el difunto a lo largo de su vida. Y lo hará con un equipo, no con un tribunal, con un equipo de amigos de parecido nivel de evolución, de parecida bondad. Y entre ellos verán con pleno discernimiento, con total veracidad, con total honestidad, los fallos y los aciertos. Y podrá hacer el difunto cuenta cabal de en qué ha acertado y también repaso de las cosas que hizo mal, para si quiere corregirlas la próxima vez. De manera que allá se hace un examen. Y nosotros, aquí, estamos dentro del examen continuo, que es nuestra vida. Nuestro fallo es no tener conciencia de que somos caducos, de que tenemos fecha límite. La fecha la pondremos nosotros, con nuestras decisiones y nuestro acierto en cuidarnos o no. Pero todos tenemos fecha límite. A los 200 años no llegaremos ninguno. Estamos de paso. Y no tenemos esa idea. Tenemos la idea de que siempre vamos a estar vivos. Y no será así. Estamos de paso para aprender, para mejorar, para madurar. A fin de cuentas, nuestra vida es el examen. Y al final,
pues habremos logrado un grado de perfección. Decía un maestro romano, procedente de Roma precisamente, Epicteto, que la vida es como una mala noche en una mala posada. Esto lo decía referido no a sus discípulos, a los que seguían su camino de plenitud, sino en general, de la gente en general. Una mala noche en una mala posada. Y entonces, en tiempo de los romanos, en el siglo I, había posadas buenas y posadas malas. Otro, no maestro, sino aprendiz de maestro, cuando ya estaba muy mayor, cuando tenía 70 años, que eso era ser muy mayor en la época de los romanos, le llamó a su nieto y le dijo, mira, cada día que en mi vida era completamente feliz, cogía una bolita y le echaba, una bolita blanca, y la echaba en esa vasija negra. Cuenta las que hay. El nieto las contó y no llegaban a 10. Y entonces le dijo su abuelo, date cuenta, cuando veas eso, date cuenta de lo que es la vida. Quizás fuera Séneca, aunque no estoy seguro. Sería bueno que todos nos dedicáramos a crecer, a madurar. Todos aprenden. También los que se van han aprendido. Y los padres tienen que aprender a que sus hijos son como son, no como quisieran los padres, porque no son los padres los que eligen a sus hijos, son los hijos los que eligen a sus padres. Y por tanto, pues hay que aceptar lo que viene y procurar orientarle y apoyarle en las mejores condiciones para que llegue lo más arriba posible. Nunca pasa nada. En la vida nunca pasa nada irremediable. Ni siquiera la muerte es irremediable. La muerte es el paso a otra dimensión. Es un cambio de domicilio, un cambio de traje. Aquí, en la Tierra, tenemos un envoltorio, que es nuestro cuerpo físico. Y dentro está la esencia, que también le llaman alma. Pero cuidado, ese alma no es perfecta, ni mucho menos. La esencia es una semilla que hay que desarrollar. Y si no se desarrolla, se queda raquítica, pequeña, insuficiente, escasa. Si se desarrolla, se convierte en un árbol magnífico. Pero si no se desarrolla, queda un tiestito con una planta pequeña. De manera que el pasar allá tampoco es algo irremediable, tampoco es una pérdida. Es algo que haremos todos. Es algo que está en nuestra carne de identidad. Todos nos hemos de pasar al otro sitio. Por tanto, no es nada irremediable, no es nada triste, no es nada serio y bien haríamos en tenerlo en cuenta. Bien, pues esto es lo que quería decir sobre el tema de hoy. He querido ser muy amplio y por tanto pueden quedar muchas cosas sin concretar suficiente. Para eso tenemos el chat, que lo empezamos ahora mismo. Y también los comentarios al vídeo que se vean en posterior. Ya está el chat en marcha. Waldo nos dice saludos, Venero nos dice saludos. Y creo que no hay más saludos. En este momento estamos 29, así que bastantes. Bien, pues vamos a ver qué dudas hay o qué temas no están suficientemente precisados de lo de hoy o de anteriores. Tengo que decir que estoy muy satisfecho de los comentarios que han surgido del tema anterior. Dice Juan, ha dicho que nos escucha y que nos ve. Sí, ya, ahora entiendo. Cuando está recién difunto, cuando han pasado horas,
cuando se acaba de morir, en el tanatorio. Su cuerpo superior está allá. Si quiere, si lo tiene claro, entonces se irá con la persona que ha venido a recogerle y acompañarle a la dimensión superior. Si lo tiene claro, es lo mejor que le puede pasar. Pero si no lo tiene claro, si tiene apegos emocionales a personas de su entorno cercano, entonces tiene la capacidad para quedarse y para estar incluso en su funeral. Eso ya depende de él. Precisamente por eso no hay que demostrarle apego, ni hay que procurar retenerlo, ni hay que llorarle mucho, porque eso le puede incitar a no quererse ir. Y entonces caería en una mala cosa. Es el único peligro que tienen las personas que fallecen, el que se queden aquí merodeando, rondando. Y eso no es bueno para ellos. Si hay más dudas, Juan, a tu disposición. Dice Miguel Ángel Medrano, muchos olvidan de dónde venimos, a qué venimos y a dónde vamos. Por eso le temen a la muerte. Sí, pero mira, Miguel Ángel, para mí que el peor motivo o el motivo más importante porque se le teme a la muerte es porque no nos han enseñado a qué es la muerte. No nos han enseñado, ¿no? Y se teme a lo desconocido. Además, nos han dicho que hay un juicio y que hay abajo, ¿eh? Una posibilidad de ir abajo y otra de ir arriba. Pero arriba van los muy buenos y abajo los otros. No, no hay abajo. Eso hay que decirlo tajantemente. No hay más que un destino cuando uno se muere, que es arriba, salvo que se quede merodeando en horizontal y no vaya arriba. Pero hay que tener muy mal interior para llegar a quedarse en la horizontal. Ni abajo porque no existe, ni arriba porque no tiene suficiente limpieza como para ir arriba. Pero esos son casos también muy raros. Dice Juan, y luego no nos ve. Si se va, no. He dicho que los familiares, cuando hay un momento importante en la vida, como es la muerte, delegan en una persona, en un familiar, para que venga a acoger al difunto. Y cuando el difunto está ya en los últimos, no en los últimos minutos, pero sí en las últimas horas de su vida, capta que alguien querido por él le viene a ver y le viene a recoger para que le acompañe hacia la luz, hacia la plenitud. Entonces, esa es la utilidad de ese familiar, del más allegado al difunto. No sé si con esto contesto a tu pregunta, Juan, y ya luego no nos ve. Si va a su sitio, allá tiene cosas que hacer y no va a estar pendiente de todos sus familiares. Cuando pase el tiempo, veremos si él es la persona más querida de otra persona que va a morir. Dice Arnaldo, Fernando, cuando uno fallece, ¿uno recuerda las vivencias de esta vida o no las recuerda? Sí, claro que las recuerda. Yo diría, porque tampoco es que yo me haya interesado por todas las cosas, yo voy a aclarar que yo preguntas de curiosidad no hago a la mente superior. Preguntas de curiosidad no hago. Hago preguntas que tienen que ver con mi evolución o con la evolución de otras personas. Pero se dice que cuando uno muere hace un repaso, cuando ya está arriba, cuando está entrando arriba, cuando ya
se ha dirigido a la dimensión superior, que la vida le pasa por delante con una gran rapidez y con una gran clarividencia para captar lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Esto no es un juicio, esto es una película a toda velocidad. Y uno se da cuenta de lo que ha hecho bien y de lo que no ha hecho bien. Pero simplemente para que sepa, no para que le pidan cuentas. A nadie se le pide cuentas. A nadie absolutamente se le pide cuentas. Y por supuesto, insisto, no hay castigos. Así que la respuesta a lo que dices, Arnaldo, es que sí, que sí. Que hay esa visión pormenorizada de todos los actos de cada uno. Dice Spider-Dram, vale, que acaba de llegar, de acuerdo, de acuerdo. Dice Fernando Caballero, las personas que en estado comatorio estarían a medio camino, un conocido en ese estado y enfermeras indican que en muchos casos no fallecen hasta que concluyen algo que tienen pendiente. Bueno, vamos a ver, la pregunta. Una persona que está en coma, yo no puedo, no estoy preparado, no me he documentado ni he querido informarme sobre detalles minuciosos de esto. Yo no puedo decir si una persona que está en coma pues está a medio camino o no está a medio camino. En teoría, vamos, previsiblemente la persona que está en coma está viva y está con sus constantes apoyadas, pero no se ha despegado ya de su cuerpo físico. Sí que cabe, sí que es cierto, vamos, que la persona se muere cuando quiere. Es decir, que una persona que está, pues, no diré que agonizante, pero ya condenada, puede resistirse porque tenga que decir algo o ver a alguien o hacer algo dentro de su estado de estar postrada en la cama. Y cuando ya lo ha hecho, entonces ya se relaja y se va. Eso sí es cierto. Eso podría decir que casi lo he comprobado. Pero eso es cuando alguien ya está, vamos a decir así, en la línea, en la recta final. Y que pues puede sentir que debe dar algún recado a alguien o debe despedirse de alguien. O sea, son cosas que tienen pendientes que son de tipo emotivo, emocional. José María Gou dice, buenas tardes. Para acompañarnos en el tránsito, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Para acompañarlos en el tránsito, ya. Bueno, pues decirles algo parecido a lo que estamos diciendo aquí, que van a un sitio mejor. Imaginaos esa persona, el difunto, en su día más glorioso, en el día que él era el centro de atracción, que estaba en su momento más luminoso, en su momento más lucido. Bueno, pues de esa forma de ser, todo lo positivo es lo que va a llevarse y a ser allá así. Por tanto, no hay que tener ningún miedo. En absoluto. Es un error. Es un error. Y por tanto, hay que decirles, si están en el tránsito, lo que les va a pasar. Y que no tengan miedo porque no hay ningún juicio. No hay infierno. No hay condena. Nada se pierde. Todos estamos salvados. Y hay que tener confianza y que siga a la persona que viene a llevarse con él a la dimensión superior. Que le siga. Que vaya hacia la luz. Que no tenga miedo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Dice Miguel Ángel Medrano, el ver toda la vida en el paso a la otra dimensión sería como para entender el crecimiento que se ha tenido al paso por esta vida. Bueno, y para entenderlo todo,
para saber en qué hemos fallado y saber en qué hemos acertado. Pero ya digo que eso no es de ninguna manera como un juicio, como un balanza. No hay juicio con balanza. ¿Eh? Nadie nos va a juzgar. Nos juzgaremos nosotros al ver la película. Y nos daremos cuenta de que hemos hecho bastantes cosas mal. También hemos hecho cosas buenas. Y esas cosas buenas es lo que se va. La esencia que es capaz de hacer esas cosas buenas. Ya hemos dicho que en la dimensión superior el observador se identifica con la cosa observada. La esencia se identifica con las obras buenas, con las cualidades buenas que tiene. Debiéramos ser capaces de imaginar lo que es la esencia. La esencia es lo que uno no es capaz de hacer malo cuando nace y es pequeño y es joven. Las cosas que uno no es capaz de hacer, porque eso le repele, esa es la esencia. Es como una voluntad, como una entidad inmaterial completamente, pero que tiene unos profundos rasgos éticos incrustados, innatos. De forma que hay cosas que no puede hacer. Tendría que nacer otra vez y ser otro. Bueno, pues eso es el alma. La plenitud que tenemos. Esto los buscadores yo confío en que lo sepan identificar perfectamente. El que no es, el que no ha estudiado estas cosas, pues solo puede decir, bueno, pues me suena bien o no me suena bien. Ya que estamos hablando de esto, aprovecho para decir que hay una cualidad muy bonita y muy interesante en los humanos, y es que tengan necesidad de que Dios exista, por tonto que parezca. El tener internamente la convicción profunda de que la divinidad existe, es real, aunque no la veamos, es una buena cosa. Es un síntoma de estar superado el nivel 2, en algún lugar del nivel 3, de los niveles que hemos dicho. El pasar de Dios, el poder enfocar la vida tranquilamente sin creer en ningún Dios, incluso pensando que es el amigo invisible de los que creen en Dios, es un cierto fallo. Es no haber llegado a un límite mínimo. Los que opinan así se fijan en la creencia en la que han nacido. Y claro, como no les gusta, entonces dicen que no hay ninguno. No, el que hay no es así. El que hay no es así. Pero es bueno que las personas tengan dentro, interiormente, instintivamente, sin nada, sin creer a nadie, la necesidad de que la divinidad existe. Eso es un, un tanto positivo. Dice Fernando Caballero, exactamente eso que acaba de explicar es lo que han dicho las enfermeras según sus experiencias en otros casos. Bueno, pues me alegro. Hombre, las enfermeras, los médicos, las enfermeras más porque están más tiempo. El médico pasa visita y está 10 minutos con un paciente a la mañana y cuando llega él, todos callan y solo él habla. Pero las enfermeras están todo el día, a ratos, con los pacientes y están mucho más tiempo. Y entonces pueden convivir y pueden enterarse de muchas más cosas. Me alegro, Fernando. Dice José Maríago, cuando uno ya ha fallecido, ¿puede ayudar en temas que ha dejado pendientes y que afectan a sus seres queridos, incluso temas materiales? Ese es un peligro que si no se sabe llevar bien, le pueden hacer a uno quedarse en el mundo intermedio y que no quiera ir arriba. Si no sabe llevar las cosas bien. De forma que hay que procurar no
reclamar a los muertos, a los difuntos, porque eso es atraerlos, atarlos al mundo material. Y eso no es bueno. Hay que saber vivir sin ellos. Hay que estar preparado para defenderse en la vida sin tener que acudir a ellos. Tienen un trabajo que hacer. Ahí arriba no se está contemplando a la plenitud divina y cantando himnos, no, se está trabajando. Porque hay mucho que hacer. Todos tenemos, y algunos más que otros, mucho que hacer. Entonces, no es bueno que se queden temas pendientes y afectos que liguen al difunto con lo que queda aquí. Correría el peligro de entrar en el mundo intermedio, en la dimensión intermedia, en la que ni es vivo y tiene cuerpo físico, ni está trascendido trabajando en lo que tiene que hacer de cara al futuro, sino que es una situación intermedia de la que cuesta salir. Por tanto, hay que procurar evitar que eso se dé, José María. Hay que procurar evitar. Juan Peram dice, nosotros como seres humanos tenemos esta sola vida, o ya hemos estado en este mundo, porque si es así, ¿por qué no recordamos lo que vivimos y a veces cuando hacemos algo es, bueno, vamos a dejarlo aquí porque posiblemente no ha podido escribir más. Si hemos ya estado en este mundo, ¿por qué no recordamos lo que vivimos? Hasta aquí. Bueno, el recuerdo está ligado a la mente inferior y al corazón inferior. Y ese es nuevo. Pero ese está movido, guiado por el mente superior y el corazón superior, si están desarrollados. Si no se han desarrollado, entonces a esa mente inferior y corazón inferior no hay quien lo guíe. Apenas hay guía por parte de la capacidad superior. Y entonces esa persona que tiene muy poquito nivel, pues se deja llevar por las cosas que ve que le rodean. No tiene un criterio de ética. Y no podemos recordar porque el recuerdo viene por parte de la capacidad superior que haya desarrollado. Esa es la que, crecida hasta cierto punto, debiera influir en su mente inferior y en su corazón inferior para que su conducta fuera ética. Pero si no la hay, pues entonces nada le empuja a ese individuo hacia lo bueno, hacia lo pleno. Yo no sé, Juan Pera, si tú has estado en muchos talleres de los que hemos dado ya 21, y ahí hemos explicado que cómo es el ser humano y qué componentes tiene y cuáles guían. Guían las superiores, siempre que estén desarrolladas. A todos nos pasa que nuestros componentes inferiores no tienen memoria. La memoria está en las componentes superiores, que es lo que sobrevive. Las componentes inferiores, que son nuevas, mente, corazón y cuerpo, no pueden tener memoria. La memoria está reservada a lo que sobrevive, a lo que ha tenido vivencias anteriores. Y eso es lo que da digamos, la bondad, la ética, los valores humanos, las cualidades positivas que tiene la persona. ¿Que eso está poco desarrollado? Pues será muy poca su influencia. ¿Que está muy desarrollado? Pues podrá tener contactos con el fondo involuntarios sin quererlo ella, sin saber incluso que existen, pero los tendrá, porque ya los tuvo anteriormente. Es decir, que quizás esta cuestión que haces, Juan Pera, viene bien para que nos demos cuenta de la importancia del crecimiento de las capacidades superiores. Lo son todo, lo son todo.
pregunta más si no... dices, y a veces cuando hacemos algo es como que ya lo habíamos vivido. Sí, vale, ahora te entiendo. La última parte. Es que si anteriormente has desarrollado mucho una capacidad, mente superior o corazón superior o cuerpo superior, cuando llegas ahora aquí, cuando llegas a esta siguiente vida, eso te sale solo. Te sale aunque no quieras, aunque no sepas. Hay personas que tienen contratos con el fondo involuntarios porque ya los tuvieron anteriormente y esa es la memoria, Juan Pera, esa es la memoria. La memoria son las capacidades superiores que han vivido, que han existido en anteriores ocasiones. No el cuerpo inferior, ni la mente inferior, ni el corazón inferior. Creo que la pregunta te he podido responder, pero si no, dímelo. Dice Juan Antonio Martín Martínez. En pleno siglo XXI hay ciertos poderes políticos y santorales que hacen todo lo que está en su mano para que el final de la vida de las personas sea lo más duro, difícil y penoso posible. Bien, Juan Antonio, si te refieres a lo que pienso de ese tema, no debemos tratarlo aquí. Ese tema es para tratarlo en otros sitios distintos. No debemos tratarlo aquí. Haz la pregunta de otra forma, si no es que está hablando de eso. Es posible que no reconozcamos a quienes vienen a recogernos. Si eres un hijo de mala madre, y pensaba en otra palabra más corta, si eres muy mal bicho, si estás lleno de odio, si no quieres irte hasta que no hayas dado cuentas con una determinada persona. O sea, tienes que ser muy mal bicho para rehuir y seguir, y no seguir, rehuirle, seguir a la persona que viene a buscarte. Porque es la persona más entrañable que has tenido en la vida. Y cuando eras pequeño, pues esa persona gozaba de toda tu cariño, afecto y confianza. Y también quizás cuando eras mayor. Hablo del difunto. Si te has endurecido tanto tu corazón como para no querer hacerle caso a esa persona, como para querer quedarte aquí y hacer algo que tienes pendiente, algo malo que tienes pendiente y que no quieres irte sin hacerlo, entonces sí, es posible que le reconozcamos, pero estemos atados, ligados por cosas negativas a este mundo y entonces somos candidatos a estar en la dimensión intermedia y permanecer allá mucho tiempo, porque no estamos preparados, porque nuestro corazón está lleno de odio y con el corazón lleno de odio no se puede subir a la dimensión superior. No se puede. Pero eso es un rechazo por parte de la persona que tiene todo lo malo metido en su corazón. Hay personas así. Hay personas así. Hay personas que disfrutan con el mal. Y esas, claro, están imposibilitadas. No se permiten a sí mismas. Rehuyen, odian todo lo que sea positivo y plenitud. Y son las que están en la dimensión intermedia. Ya lo comentaremos, vale, ya lo comentaremos. Yo tenía dudas de si este tema iba a dar origen a preguntas, pero veo que sí, porque es una situación por la que pasaremos todos. Entonces, lo que interesa es que sepamos muy bien cómo es y actuemos para que cuando nos toque, pues estemos con total seguridad y con total confianza y nos marchemos con la persona que nos acompañe, que venga a acompañarnos de inmediato, a las primeras de cambio. Pero solo trascienda la parte buena nuestra, efectivamente, Juan, solo trasciende la parte buena nuestra. Solo ella puede trascender.
ten en cuenta que lo que tú llamas trascender es ir a la dimensión de la divinidad. Y en la dimensión de la divinidad solo cabe lo que es pleno. No cabe las cualidades negativas. No cabe el odio, ni la venganza, ni la... No cabe nada de eso. Entonces, solo trasciende las cualidades positivas de la persona, que eso es lo que podríamos llamar, lo que se llama el alma. Lo que sucede es que nos han dicho que el alma es perfecta, y eso es una estupidez, una majadería, dicha por un majadero. El primero, Lactancio. No puede trascender otra cosa. Por eso conviene ampliar, porque, por poner un ejemplo, en la dimensión superior, las personas, vamos a decir así que es una parábola, tienen la edad de sus capacidades superiores. Y si las capacidades superiores son muy pequeñitas, entonces esa persona es un bebé y disfrutará, pues como disfruta un bebé en la cuna, viendo unas cositas que se mueven arriba que han puesto sus padres y que el viento hace que mueva y que hagan algún sonido cuando chocan entre ellos. Y ese será su disfrute, estar viendo cómo dan vuelta los aviones y los pajaritos en su cuna. Y lo pasará bien, porque no tiene capacidad más que para eso. Pero si es un niño de 8 años, pues tendrá capacidad para jugar con mecanos y con puzzles y con avionetas y con muñecos o con juguetes. Y lo pasará divinamente bien y estará encantado de la vida, pero estará jugando con sus juguetes. Y si tiene 15 o 20 años, pues estará disfrutando con la mente ya más desarrollada, con el corazón más desarrollado y podrá disfrutar hablando con personas de su entorno que tengan sus mismos gustos. Y si ya es adulto, pues disfrutará como los adultos. De manera que esto es una parábola, pero así disfrutan los difuntos según las capacidades superiores que hayan desarrollado. Cada cual en su nivel estará pasándolo estupendamente, pero en su nivel. Por eso decía que si alguien tiene un contacto con el fondo, así es como estará él en la vida superior. Pero no todos, porque no todos han desarrollado las capacidades como las ha desarrollado el que ha tenido un contacto con el fondo. Efectivamente, Juan Gómez, la dualidad es algo de este mundo solo, claro. Y lo dual es precisamente lo que se queda aquí. Lo superior, lo de lo uno, es lo que trasciende. Y trasciende al mundo de lo uno. Y allá disfruta de eso que él es. Australopiteca dice: he estado lidiando una semana en el hospital. Todos sabemos qué significa eso. Acompañando a un familiar y hemos vivido al margen del mundo. Nos han ido ayudando todo el rato. Ha sido mágico. Bueno, estupendo, Australopiteca. Tú lo has vivido y sabes que hay guías que se dedican a ayudar. Y tienen poder, tienen capacidad para hacer cosas. Tienen capacidad. Dice Amanda Delgado Blanco: ¿y de las personas desalmadas o sin alma que tanto dolor causan? Sí, ahora está evidenciándose que hay personas, como tú dices, Amanda, desalmadas, sin alma, sin nada de ética. Bueno, esas personas causan dolor, pero causan dolor al que se deja afectar, Amanda. Yo no sé si vienes por los talleres, pero la segunda cosa que decimos es que no hay que dejarse afectar por los comportamientos de las personas desalmadas o sin alma. No hay que dejarse afectar. Hay que dejar que lo que hagan
quede en ellas, porque es de ellas. Esta regla es general, pero no puedo precisar para cada ser humano cómo se hace. Pero si no les tienes miedo, si no temes a la muerte, que es lo más serio que creen que pueden hacerte, si no temes a la muerte, si la muerte para ti no es el final, sino que es el principio de una nueva vida, pues entonces el dolor que te causan, eh, el mal es el nombre que damos a nuestra ignorancia. Si no fuéramos ignorantes, si fuéramos sabios, nadie podría hacernos mal. Pero claro, la situación media es que no se sabe. Somos ignorantes. Como decía, creo que era un maestro antiguo griego, no me sale mi nombre en estos momentos, pero era del siglo IV antes de Cristo. El dolor es la universidad de la mayoría. Empedocles, era, Empedocles. El dolor, el sufrimiento, es la universidad donde aprende la mayoría. Pero se puede aprender en las escuelas de conocimiento, de sabiduría, que había en la Grecia de Empedocles en el siglo IV antes de Cristo. Es decir, sufrimos porque el mal es el nombre que damos a nuestra ignorancia. Si supiéramos, no podrían causarnos mal. Por extraño que parezca, Amanda. Fernando Cabello pregunta, apear el tratamiento. Oye, no me llaméis don. Le he escuchado que a las personas que están en la dimensión intermedia se les puede ayudar, pero que solo los vivos pueden. ¿Entendí mal? No, entendiste muy mal. Entendiste muy bien, Fernando, entendiste muy bien. En el mundo intermedio hay mucho negativo y los seres trascendidos, que son solo capacidades superiores positivas, no pueden entrar en el mundo intermedio. Tienen que entrar los humanos, por lo que llamamos evacuaciones, que una evacuación se puede hacer cuando la persona quiere dejarse evacuar, quiere ascender a la plenitud. Y eso sucede cuando se trata, por ejemplo, de una catástrofe, de una epidemia, de una mortandad múltiple, de muchas personas, de cientos, de miles, un terremoto, que se lleva por delante a 50.000 personas o a 30.000. Entonces, ahí es cuando se pueden hacer muy bien evacuaciones con éxito la mayor parte, porque son personas del pueblo, cogidas al azar. Y entonces van a querer casi todas subir arriba, hacia la luz. Solo los vivos pueden hacer evacuaciones. Los guías, los trascendidos, no pueden. No pueden ni hablar del mal. Fíjate lo que te digo, Fernando. No pueden ni hablar del mal, ni hablar de una cosa negativa. No pueden entrar en su mente superior, no puede entrar en su mente superior nada negativo. Nada. Dice Spiderman, mi madre partió a mis 9 años. Estaba enferma hacía tiempo. Yo me puse mal al principio. Me choqueó, pero luego lo acepté a los pocos días y me sentí bien por ella. Parece raro, pero fue así. No es. A los 9 años, hombre, es un gran mérito el que lo superaras a los pocos días. Es un gran mérito. Porque a esa edad, pues perder a la madre puede ser un trauma muy grande, que deje huella. Enhorabuena, Spider-Tram. Dice Fernando Caballero, ¿los guías de la dimensión superior no les pueden ayudar?
Vamos a ver, Fernando Caballero. A la gente de la dimensión intermedia, tajantemente no. No les pueden ayudar. Las capacidades superiores no pueden dialogar con personas que están en la dimensión intermedia, porque ahí predomina lo negativo, lo denso, y no pueden entrar ahí. No pueden entrar ahí. Me lo tienes que creer, Fernando, me lo tienes que creer. No pueden. Dice Arwen, Fernando, quienes mueren de manera súbita, accidentes, atentados, ¿han planeado ese modo de irse? Han planeado. Voy a seguir. ¿Saben siempre que han fallecido al ser tan repentina la muerte? No, no saben. No saben que han fallecido. Es decir, están desconcertados. Incluso aunque hayan muerto de una forma no brusca, ¿eh? No súbita. Hay muchas personas que no acaban de darse cuenta de que han muerto, porque su cuerpo superior tiene los sentidos y ven igual y oyen y entienden igual que cuando están vivos. Y entonces cabe el que no se den cuenta que han muerto. Esto salía en la película, no recuerdo el título, pero en una película de una pareja que un amigo le mataba al marido y la mujer se quedaba sola, pero el marido estaba en la casa y le veía y quería interactuar con ella. Se explica bien que no se da cuenta de que se ha muerto. En esa película hablan de los diablos, de los demonios, de un fantasma negro. No son demonios, no existen los demonios. Existen personas que están en el mundo intermedio. O sea que no entiendo bien lo que dices de si han planeado ese modo de irse. No, el que muere de manera súbita no ha planeado nada. Está confuso. No sabe muy bien qué le pasa y no puede comunicarse con nadie. Eso es lo malo, que no puede interactuar más que con personas que están como él, que tienen su mismo trauma, sus mismas circunstancias, que iban con él en el avión o que estaban con él en el restaurante del atentado. Y por tanto, es muy difícil que se encuentren con alguien muerto que les diga lo que está pasando. Porque, pues, yo suelo decir que el 3% de buscadores, ya afirmaba yo, a lo mejor ni eso. Y por tanto, pues lo normal es que no haya gente que le pueda decir lo que está pasando. Yo soy María. Me imagino que un moribundo debe estar lleno de miedos. ¿Tiene la certeza de que debe seguir a quien lo recoge? Sí. O sea, si él es normalmente ético, su corazón funciona y la persona que le viene a recoger tiene toda su confianza y su afecto. Dice, un moribundo debe estar lleno de miedos. Lo que sí te puedo decir es que cuando uno ya está pues muy cercano a la muerte, desaparece el dolor y hay una quietud, como si la naturaleza fuese misericordiosa con esa persona y le evitara el dolor para que sus últimas horas sean horas de paz en este mundo, sean horas de paz. Si está muy imbuido, si es un fanático religioso y está muy imbuido de que va a ir al infierno, por ejemplo, pues puede tener miedo, puede tener miedo. Entonces estará en que el cariño que sienta por la persona que lo recoge
le haga vencer ese miedo a una cosa que no existe. Pero para no querer ir, para no poder ir hacia lo superior, hacia la plenitud, tiene que haber maldad en el interior de la persona. No miedo, José María, no miedo, maldad. Si no hay maldad, esa persona irá con la persona que le viene a buscar. Dice Susana, tengo la experiencia de estar cerca de 3 personas que han fallecido. 2 de ellas veían personas, pero no sabían quiénes eran. Ellos tenían miedo. La otra persona se veía platicando y riendo. Bueno, esto último, la otra persona, Susana, es la situación ideal. 2 no sabían quiénes eran y tenían miedo. Bueno, a lo mejor el miedo no les dejaba ver quiénes eran. Viene la persona más cercana, pero esto depende de cómo es la persona, de cómo es cada persona. Yo suelo decir que no hay una variación del 1 al 10 entre un buscador y uno que no es buscador. No, hay una diferencia de 1 a 1.000.000. En grados de bondad, en grados de perfección, hay una diferencia como de 1 a 1.000.000. O sea, la maldad que encierra la persona más perversa no es 10 veces más que la maldad que tiene una buena persona, no, es 1.000.000 de veces más. Es decir, las diferencias en cualidades positivas, en plenitud, en perfección de las personas varía de 1 a 1.000.000. Y por eso, pues, no podemos hacer más que ocuparnos de nosotros y, en todo caso, un poquito de los que están muy cerca. Y se dejan y tienen interés. Si no, tampoco harás nada. He perdido el Juan Peran decía algo así. Fernando, el concepto de santidad y perfección es más bien algo para individualizar el ser. Bueno, me gustaría que pusieras ser con mayúscula, porque la santidad, a mí la santidad no me convence mucho el concepto, porque la santidad, ¿quién lo dice? ¿Cómo de santo es el que dice que uno es santo? Me gusta más la perfección. Es algo que caracteriza al ser con mayúscula de un humano, a la esencia. Cuando la esencia es perfecta, cuando ha conseguido pulirse y limpiarse mucho, entonces esa persona es digna de desarrollar las capacidades superiores. Voy a ir un poco rápido porque aprender algo nuevo. ¿Qué opinas de preguntar al fondo acerca de tus encarnaciones? Al fondo no se le pregunta. Al fondo no se le puede preguntar. Se le pregunta a la mente superior. El contacto con el fondo te obnubila, te anula como persona pensante. Al fondo no se le pregunta. Eso es para preguntárselo a la mente superior. Pero a lo mejor es pregunta de curiosidad y a lo mejor la mente superior no te responde. La gente en el mundo intermedio no puede decidir reencarnarse por la falta de conciencia. ¿Son obligados entonces? No. Es que la gente en el mundo intermedio no interviene en la ronda de encarnaciones. No interviene. Está ahí, anclado, clavado. No interviene en la ronda de encarnaciones. Australopiteca. Todo el mundo me decía que no podía ni ir, que no podría ni ir, que bla, 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 y que solo no era cierto, sino que ni siquiera lo creí. Entendí que hablaban ellos, no yo. Es para dar ánimo y me sentí súper acompañada. Todo el mundo me decía que no podría ni ir, que bla, 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 y que solo no era cierto. Y no solo no era cierto, sino que ni siquiera lo creí. Entendí que hablaban ellos, no yo. Es para dar ánimos. Me sentí súper acompañada. No te entiendo muy bien, Australopiteca, lo siento, no te entiendo muy bien. Son ya pasadas las 9, así que voy a ir rápido por no alargar esto mucho. ¿Y nosotros cómo podemos ayudar a los de la dimensión intermedia? Si no tienes la capacidad
para hacer evacuaciones no puedes ayudarles. Y no lo intentes tú sola. Tienes que hacer evacuaciones con alguien que ya haya hecho evacuaciones. A la gente de la dimensión intermedia no se le puede ayudar si ellos no quieren salir de ahí. No lo intentes tú sola. ¿Existen los mediums? Sí, sí, existen los mediums. Eso es Ghost. Ghost es la película que no me salía antes, que decía que le mataba un amigo y su mujer estaba... Ghost, efectivamente. Gracias, Juan. Gracias. Sexto sentido es la película. No, Sexto sentido es una película que también habla de lo mismo, de un chico que ve a los muertos y que también se le puede poner como ejemplo de esto. Pero yo hablaba de Ghost. Hablaba de Ghost. Humberto Lozano. Ghost, La sombra del amor, es la película. Fernando, sí, eso es, Ghost. ¿Cómo sabes esas cosas sobre la situación tras la vida? Pues porque he practicado cosas, he hecho evacuaciones, he subido y he hablado mentalmente, emocionalmente con difuntos y porque he puesto en práctica cosas. He puesto en práctica el corazón superior y la mente superior. Y eso te permite saber muchas cosas. Iván. Juan Gómez. Muchas gracias por la charla, Fernando. Hasta la próxima. Vale, Juan. Pues nada. Lo dejamos aquí, amigos. Hoy hemos batido récord no de audiencia, 40, sí, también récord de audiencia, pero de luego récord de permanencia. Ha sido la sesión más larga. Nos veremos el próximo día y volveremos a hablar ya del contacto con el fondo y procuraremos completar los portales. Buenas noches a todos. Yo soy María. Buenas noches.